bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy toca vlog gastronómico. Hoy vamos a probar un restaurante que hace unas semanas que ha abierto y hemos pasado por delante muchas veces y teníamos ganas de probar porque hace muy buena pinta. Ya iréis viendo que la decoración está muy cuidada y es de comida tradicional indonesia. Es curioso porque este restaurante estaba abandonado en una de las calles del centro y desde que llegamos aquí a Bali en junio del 2021 es un restaurante que nos fijamos porque es que estaba muerto, o sea, no había nada y nos llamó la atención que con el mismo nombre lo han reubicado y felicidades desde aquí. Suponemos que la pandemia le pasó factura a este restaurante. Seguro que afectó. Pero bueno, por suerte lo han podido retomar y las veces que hemos pasado por delante de este nuevo restaurante nos ha llamado mucho la atención. Así que hoy es el día de venir a degustar sus platos, son todos típicos indonesios. Es un warung pero un poco formato occidental Para el turista. Así que los precios, por lo que hemos podido ver en el menú, están bien, pero sí que son más caros que los que encontrarías en un típico warung indonesio. Aún así será una comida yo creo que bastante asequible. Al final del vídeo os enseñaremos la cuenta total. Y de momento nos han traído esta bebida verde, muy buena, es una limonada muy fresquita, que ahora apetece, la verdad. Y en cuanto nos traigan los platos, pues vamos enseñando. Ya tenemos los entrantes en la mesa, han ido rapidísimo, no hace ni 2 minutos que hemos pedido. Y antes de nada comentar que la vajilla es súper bonita, mirad los platos. Yo me fijo muchísimo en estos detalles y me gusta mucho la elección que han hecho aquí. Y el detalle de los cubiertos también está muy bien. A los japonés. Bueno, nos hemos cambiado porque estábamos sentados uno al lado del otro, pero para grabar creo que va a ser más fácil así. Eric va a hacer los honores, va a inaugurar este banquete. Cuéntanos. Vamos a empezar con el tempe. Creo que es el sitio donde nos han traído el taco de tempe más grueso. Ya. Mirad. Es muy grande. Normalmente de aquí hacen como dos tiras. Sí. Bueno, vamos a probar. Esto es un clásico, si llevas un tiempo en el canal sabrás que nos entusiasma el tempe y el tofu. Sí. También viene con su salsita. Que tiene una pinta de picar. Ya. Creo que me estoy pasando, pero bueno. Como siempre. Si sufro, luego os reís y os gusta más. Vamos a ver. Está calentito. Bueno, sí que pica, ¿eh? ¿Sí? No tanto como pensaba. Soportable. Está muy bueno. Muy bueno. Que sea tan grueso le da un toque diferente, ¿eh? Ya. Se nota más la textura. Oye, un 10, ¿eh? Yo voy a probar el tofu que lleva por encima ralladura de coco, creo. A ver. Es como sal. A ver, un trocito, un poquito de picante. Cuidado que pica, ¿eh? He hecho una segunda y ahora tengo la boca ardiendo. Sí. Efectivamente pica, pero está muy bueno. Me encanta. ¡Qué tofu! Esto es muy básico. Un momento. El picante. Un momento. Es que es un picante de efecto retardado, ¿eh? Ya ves. Va llegando poco a Te poco. viene luego. Estoy llorando. Uf. Vale, retomamos la conexión. Que el tempe y el tofu es algo súper básico, pero creo que es como si vas a un italiano y pides una margarita y está buena, pues es lo mismo. Si vas a un restaurante indonesio y pides tempe y tofu y están buenos, seguramente el resto del menú también. Muy bueno este entrante. Muy picante, pero muy bueno. Vamos a continuar probando los lumpia, otro clásico de los clásicos de la comida de Indonesia. Aún con la boca ardiendo, pero espero notar el sabor. Lleva una salsita que no sé de qué será. Tiene pinta de cacahuete, pero no estoy segura. Muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Es el primer rollito primavera que como en Indonesia que no me gusta. ¿En serio? Te lo prometo. No sé qué es, pero hay un sabor un poco raro que no me... Aparte es como que no se notan los vegetales. Lo hemos pedido vegetariano, pero no sé lo que es. Vaya, sorprendente. Sí. Bueno, a Marta el lumpia goreng le pareció muy raro. Voy a probar yo a ver qué tal. Voy a probar con la salsa, porque es como se debería hacer. A ver si está tan malo como dice Marta.
A ver, no es que esté muy malo, es raro, es diferente a los que hemos comido. ¿No? Verdad. No sé, se nota algo diferente, no es el típico lumpia goreng. Es como que solo hay masa. Sí. Masa y algo blando Sí, es dentro, como muy de harina, no sé, sabe a harina. pero no hay, sí, no hay ningún vegetal dentro, ni zanahoria, ni No. lechuga que normalmente ponen. Uf, de verdad es que de los peores lumpia goreng que hemos probado. Mientras esperamos el segundo plato, cabe destacar la decoración y los espacios de este lugar. La primera planta es un espacio semiabierto, aunque cuenta con techo por si llueve o hace sol, y justo al lado tiene un pequeño templo, que esto nunca falta en cualquier local, porque es donde hacen las ofrendas cada día. Este restaurante también cuenta con una terraza en la segunda planta, no tiene techo, es de aire libre, por lo que solo se puede usar si el tiempo lo permite, pero es un espacio muy bonito. Y también hay una zona completamente cerrada con aire acondicionado en caso pues, de que te apetezca estar más fresquito. Nos parece súper bien esta combinación de espacios porque se adapta mucho a lo que te apetezca más en ese momento. Y la decoración también nos ha gustado mucho, está muy cuidada, se nota también que todo es muy nuevo. Lo único, tenemos un punto negativo, y es que si estás en las zonas abiertas sí que se escucha mucho la carretera porque está justo al lado. Sería el único punto negativo, aunque seguramente creemos que si estás en la zona cerrada de aire acondicionado No se ve no te tanto. enteras. Así que bueno, lo bueno y lo malo. Sí. Ya tenemos por aquí el plato principal. Como veis, hay bastante cantidad de comida. Creo que nos hemos pasado. No sé si nos lo acabaremos, pero bueno. Este plato se llama rendang. Está hecho a base de carne de ternera, el original. Yo hace 4 o 5 años, cuando aún no era vegetariano, lo probé aquí en Indonesia y estaba muy bueno. Después, posteriormente, lo hemos probado 1 o 2 veces, creo, con setas, que es esta versión, y da el pego. Así que ahora vamos a probar este, a ver qué tal. Esta es la parte del plato que se hace a base de ternera en la versión original. Aquí es con setas para hacerlo vegano. ¿Y qué tal? Buah. No te lo dice ni te crees que es carne, ¿eh? Sí. Está muy bien hecho. También creo que la salsa que le ponen le da el toque. Pero está muy bueno. Turno de Marta para probar el rendang. Siempre que prueba estas cosas va con miedo porque Sí, de verdad, es que me parece muy real. se parece tanto que cree que es real. Pero no, No es carne. no es carne. Muy bueno. Al masticarlo ya notas más la textura Sí. de la seta. Pero, wow. Está muy jugoso. Muy bueno, muy jugoso. Parece ternera cuando está tan tierna que se deshace en la boca. Muy bien. Y muy bien haber logrado esta versión vegana tan parecida, la verdad. Mirad qué buena pinta hace. Parece carne si lo ves así. Pero cuando lo comes notas bastante que es al final seta. Muy logrado. Y no lo hemos comentado, aunque se ha visto en la toma recurso que hemos puesto en el plato, pero también trae estas típicas galletitas, algo de tofu, tempe, algo de verduras, arroz blanco y esta salsa de aquí, rollo curry, que está muy bueno. Con espinacas. Con espinacas, cierto. Pues de sorpresa nos acaban de traer un postre que también es muy típico indonesio. Si no me equivoco se llama dadar gulung o gunung, algo así. Básicamente es una crepe de color verde porque lleva pandan, que es una planta verde que se usa mucho en repostería y también se encuentra en el chanang sari, que es la ofrenda que se hace diariamente. Y por dentro la crepe está rellena con coco y le ponen un poco de aceite, y le ponen un poco de azúcar para mojarlo y que se empape y que todo esté bien dulce. Vamos a probar. Bueno, es un postre para los amantes del dulce. Es Muy decir, bien. para mí no. Es decir, para ti no, pero a mí me gusta mucho. No sé si nos han traído el postre porque nos han visto grabando o si es una promoción que están haciendo ahora porque acaban de abrir, pero bueno, en cualquier caso, oye, es un detallito que se agradece. No íbamos a pedir el postre porque estábamos muy llenos, pero claro, si te lo regalan, pues ¿qué vas a hacer? Comértelo. Y muy bien, la verdad es que yo la más de feliz. Hola de nuevo, esto lo estamos grabando un día después del vídeo que habéis visto en el restaurante porque
empezó a llover muchísimo, hacía mucho ruido, como estábamos en el exterior, había mucho ruido por la lluvia y no podíamos acabar de hablar, pero queremos hacer una pequeña outro explicando un par de cosas. La primera es el precio. Estaréis viendo en pantalla lo que nos costó la cuenta, bastante económico, más caro que el típico warung indonesio local, pero aún así un precio bastante razonable. Después, tema comida. Creemos que este restaurante vale la pena por el rendang. De hecho, hemos visto que así se publicitan, como que tienen uno de los mejores rendangs. El vegano estaba, francamente, muy bueno, así que imaginamos que el que lleva ternera, la versión original, debe también estar riquísimo. Así que si te apetece probar este plato típico indonesio, te recomendamos que vayas porque estaba muy rico. Eso sí, no pidas el lumpia goreng porque la experiencia no fue positiva. Sí, es creo de los peores que hemos probado. En mi opinión, el peor, muy raro, porque el resto de la comida estaba muy buena, pero bueno, oye, a veces pasan estas cosas. Y el último punto que queremos mencionar es la decoración. Nos gustó muchísimo, se nota que es un restaurante nuevo, que lo han escogido todo con mucho gusto, Muy con bien mucho pensado. cariño. Sí, aparte las diferentes zonas creo que es un punto a favor. Y si te gustan este tipo de vlogs gastronómicos, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte por aquí abajo, que como decimos siempre, es totalmente gratis. Y ya nos vemos próximamente con más vlogs, más aventuras y más comidas. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!